Tiempo que no hablamos, Fabio, como siempre, un gusto. Bueno, Gabriel, a ver, contame, ¿cómo estás viendo? Vos siempre has sido bastante optimista respecto al futuro, la idea de lo que dijo el otro día el presidente, no se puede estar todavía peor a esto. Pero bueno, contame cómo estás viendo la situación ahora y en todo caso, cómo se hace para salir de esta dinámica de la crisis en la cual ha entrado el gobierno. Mira, paradójicamente, después del anuncio del canje de deuda que fue exitoso a principios de agosto. Sí, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bueno, te diría que estoy bastante pesimista en estos momentos, eh, porque no se han venido haciendo las cosas bien y ha tomado una dinámica propia de desconfianza importante. Yo creo, sintetizando, que tenés que trabajar para revertir la situación actual en tres niveles. Uno es el político, que implica salirse de esta idea que está prevaleciendo en las últimas semanas o meses, que es cómo la coalición de gobierno ha cambiado, donde hay un protagonismo exagerado del Instituto Patria, de Cristina Kirchner, de Máximo Kirchner, y eso ha desbalanceado la coalición. Y todos sabemos que Cristina Kirchner, ella lo sabe también, genera miedito, como en las palabras de ella, genera temor, porque las iniciativas que salen del Instituto Patria generalmente asustan a los que tienen algo de dinero en Argentina, sean medianos o ricos o no tan ricos, a los que tengan depósitos y demás. Entonces, ahí hay un fantasma. Ese fantasma se puede corregir terminando con la idea de que Alberto Fernández es un jefe de gabinete y que Martín Guzmán es un simple asesor. De hecho, vos sabrás, tendrás información de que el equipo de Guzmán había elaborado un déficit fiscal para el 2021 del 2% del PBI, avalado por la jefatura de gabinete. Le dijeron que vayan al Instituto Patria, se lo bocharon, salió 4,5 y Guzmán lo presentó como si nada. O sea, él es un simple asesor, no es el ministro de Economía. Otro ministro de Economía hubiera renunciado en esas circunstancias. Entonces, él acepta muchas cosas, seguramente porque cree en el gobierno, que hace que su figura quede debilitada. Entonces vos tenés, el gobierno tiene un problema de configuración política y un problema institucional del Ministerio de Economía que no está coordinado ni es fuerte, no es un Lavagna, no es un Cavallo, no es ni siquiera un Surruir en la época inicial de Alfonsín, cuando tuvo éxito el Plan Austral. Entonces tenés un ministro de Economía debilucho, por decirlo así. Y entonces ahí tenés problemas importantes, ¿sí? Y entonces, si vos no podés revertir esta situación, y después está el tema fiscal, el acuerdo con el Fondo Monetario se fue y dijo, vengo en un mes, prepárenme una hoja de ruta. Argentina se niega a presentar una hoja de ruta, se niega a decirle a la población, este es nuestro plan fiscal, es algo vago. Guzmán habla de superávit fiscal, pero nadie sabe si va a ser para dentro de 10 años o cuándo va a ser. Entonces, es muy vago lo que están haciendo y por lo tanto sigue lo que es en realidad una corrida. Nosotros no vemos la corrida ni la vamos a ver la corrida porque bajen los depósitos, porque hay cepo. Entonces siempre aumentan nominalmente los depósitos, pero al ritmo que aumentan los depósitos aumenta el dólar e incluso el dólar aumenta más, con lo cual hay una corrida en este momento en Argentina. Entonces el gobierno tiene que decir, cuando Guzmán dice hoy, bueno, es un dólar que no nos interesa mucho, pero refleja una expectativa. Bueno, la expectativa es muy negativa, entonces son ellos los que tienen que decir. La expectativa es muy negativa hacia ellos, entonces son ellos los que tienen que cambiar. Y como vos decís, los cambios son homeopáticos o muchas veces contradictorios, porque ahora quieren hacer lo contrario de lo que dijo Guzmán, que va a ser lo contrario de lo que hacía Pese con el tema de los mercados de contado con liquidación. Pero si hoy vos le das liquidez a ese mercado, es probable que hasta incluso te suba más, porque claro, hoy hay gente que paga 3% con tal de agarrar $2 en Argentina y llevarlos a Nueva York. Entonces hoy estás en modo de escapar de Argentina. Entonces yo no confío para nada que las medidas que estén tomando vayan realmente a tranquilizar, la palabra que usa siempre Guzmán, a tranquilizar a los mercados, y necesitas cambios más contundentes, desde la política, desde la institución Ministerio de Economía y desde las medidas fiscales y acuerdos con el Fondo Monetario que puedan generar realmente una tranquilidad de que vamos a un rumbo que no es el rumbo, llamémoslo
mal que hay en muchos. Incluso en ese acuerdo con el fondo tiene que estar claro que la apuesta general es a la economía capitalista y la inversión Ahora, privada, ¿no? Está bien, pero Gabriel, no, está bien, está claro lo que planteas de las señales, pero un gobierno que, por eso digo, ver un poquito cómo se agravaron las expectativas, sobre todo desde que pusiste el recontra super cepo de los $200, ¿no? Obviamente después fuiste poniendo otro tipo de parches. Pero desde entonces se agravaron, ahí les pedí que me muestren un gráfico muy interesante de Cristian Buteler, que mostraba la evolución de las brechas cambiarias y cómo hasta que pusiste el cepo, bueno, tenías una brecha cambiaria, tenías dólares alternativos en 130 pesos, tenías un dólar ahorro en 100 pesos y tenías un dólar oficial en 75 o 76 pesos. Tenías un problema. Ahora, desde que pusiste eso, tenés dólares alternativos en 170 pesos, el dólar ahorro en 136 y no lo puede comprar nadie, y el dólar oficial te quedó más o menos en el mismo nivel, 77 pesos. Ahora, o sea que si tenías un problema que tal vez era manejable por las buenas, ver si generabas algún tipo de convergencia para cerrar la brecha, ir a la negociación del fondo, mostrar un plan fiscal y demás, ahora tenés un problema mucho mayor, porque trataste de cerrarlo por las malas. Ahora tenés una brecha mucho mayor, te están corriendo los depósitos en dólares que no te estaban corriendo, te están saliendo depósitos en pesos por lo que vos decís, porque no se están renovando en relación al ritmo inflacionario. Antes, al contrario, venían creciendo los depósitos en pesos de manera muy importante, muy importante. Había una cantidad enorme de liquidez y los depósitos en pesos han crecido en 5 meses prácticamente 40%. Sí. Y sobre todo también los depósitos mayoristas, los depósitos de las empresas. Pero bueno, ahora, como vos decís, empieza a desarmar todo eso y empieza a haber una corrida que es muy difícil hacer el turning point, es decir, el cambio y el punto de inflexión. A ver, habilito a Fabio. ¿Cómo estás viendo la posibilidad de hacer un punto de inflexión, ¿no? ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Tiene que ser un paquete de medidas? ¿Tiene que ser anuncio fuerte? ¿Es la negociación con el fondo? A ver, Maxi, yo creo que en este caso de lo anunciado en estos dos últimos paquetes, estamos en un tema de integralidad y de dosis, ¿no? Me parece que eso es lo que está fallando en estos últimos anuncios, ¿no? Me parece que los incentivos están mejores alineados que los del paquete del 15 de septiembre, que claramente fue muy erróneo. Ahora, fíjense que en ese caso no se reparó para nada en las dosis fueron fuertísimas, ¿no? En cuanto a los niveles de represión que hubo. Muchísimas menos personas pueden acceder al mercado, se tomaron medidas muy equivocadas. Bueno, ahora me parece que los incentivos están mejores, esto es, si se quiere oferta de dólares, bajar las retenciones, si se quiere cuidar algo, por lo menos más ahorrista, subirle la tasa, si se quiere darle más fluidez a los tipos de cambio alternativos, bueno, revisar lo que se hizo en septiembre. Parece entonces que la dirección está más adecuada. Estamos en un problema de que falta integralidad y las dosis no son correctas. Lo marcabas vos al inicio. Entonces me parece que, dado el grado de deterioro, dado la crisis de confianza que tenemos, me parece que las dosis de shock y de integralidad tienen que ser factores, ¿sí?, para sobreponerte, para sobrepasarte a lo que es el clima de expectativa. ¿De dónde puede venir? Que es un poco más tu pregunta concreta. Me parece que es muy importante esperar la señal con el fondo. ¿Cuánto se acelera la explicitación de un programa económico? Me parece que el fondo ha sido claro en el sentido de que el presupuesto no es un programa ni es un plan. Con eso no alcanza. Eso quiere decir que tendrán que haber más señales de explicitar cuál es tu programa fiscal, cuál es tu programa monetario y cuál es tu programa financiero. Me parece que eso puede venir de la mano de acelerar un poco la cuestión y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que eso falta, tendremos que ver cuán rápido es eso, si viene por ahí. Y lo que es central en todo esto, dejar de perder reservas. Porque la clave de esto es que no estemos todos los días diciendo, bueno, la intervención del Banco Central fue vendedor y perdió tantos millones de dólares. Eso es clave revertirlo, porque para eso se hicieron todas estas partes de estos paquetes y estos parches, es decir, para cuidar un nivel
crítico, que tiene que seguir funcionando la economía con ese nivel de reservas, bueno, dejar de perder reservas. Y eso también va a tener mucho que ver con la señal que nos dé un acuerdo que tendría que ser rápido con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ese acuerdo va a tener o no va a tener desembolso? Bueno, parece que por ahí pueden empezar a venir las señales que le puedan poner algún tipo de cambio, de corte, de reversión de esta crisis, que tiene un componente importante de confianza, por supuesto. A ver, le pregunto a Gabriel, ¿no? Mira, justo que estabas hablando de las reservas, siempre hablamos, nosotros hacemos un cálculo con Amílcar Collante que las reservas netas, incluido el oro, están en 5.500 millones de dólares hoy. Este es oficial el dato, digamos, pues lo ves del propio balance del Banco Central. Pero bueno, tenés 3.800 millones de oro, tenés reserva de dólares de 1.500, 1.700 millones de dólares. Dejamos afuera de eso el tema de los DEC, los derechos especiales de giro que tiene el Banco Central del Fondo Monetario. Es decir, tenés reservas que depende del ritmo de venta que tengas, pero no te da mucho porque no te vas a quedar hasta último momento vendiendo para quedarte sin nada. Hoy Guzmán dijo, ojo que tenemos reservas que pueden ser rápida conversión a dólares. Está hablando de los 19.000, es decir, la mitad de las reservas brutas, casi 20.000 millones de dólares, son yuanes, que Guzmán hoy dio la señal de que si es necesario van a hacer operaciones de canje para conseguir los dólares y poder intervenir en el mercado cambiario. Pero te pregunto, Gabriel, nosotros hemos contado acá que el Banco Central le ha vendido al presidente el plan aguantar, digamos, la idea, vamos llevándola, vamos vendiendo reservas, dejemos que el dólar esté prácticamente acompañando muy por detrás la inflación, el dólar oficial, y vamos viendo si la economía se recupera, vamos viendo qué podemos recortar del gasto COVID para ir haciendo una convergencia fiscal, se va recuperando la recaudación, porque obviamente se recuperó en septiembre, porque efectivamente recupera un poquito el nivel de actividad, y mientras tanto tiramos para noviembre a ver qué nos da el Fondo Monetario y qué podemos negociar con el Fondo Monetario. Y doy el dato ¿no? El último dato que tenemos de venta de reservas, quiero ver siempre los datos oficiales porque el mercado está estimando números distintos a los que después da el Banco Central. El último dato tiene una semana de retraso, es el viernes pasado. Vendió 92 millones de dólares en un día el Banco Central, ese día. ¿Para qué? Para que el dólar te suba 2 centavitos, el dólar oficial. Ayer vendió para que el dólar no suba nada, para que baje un poquito. Sí, bajó un poquito el mayorista. Ahora, ¿vos ves factible que vos puedas seguir mucho más tiempo con este plan, que pueda haber un puente hasta la negociación con el fondo? Es decir, que puedas aguantar, no sé, un mes más, 2 meses más hasta que puedas cerrar un acuerdo con el fondo y cambiar las expectativas. Mira, hoy las reservas, lo que llamamos reservas netas líquidas, cuando le sacás el tema del oro, que sabemos que existe, que no se vendió, cuando sacás lo de Sedesa, cuando sacás los depósitos del gobierno, que los necesita el gobierno, estás en 1.500 millones negativo. Las reservas netas líquidas están 1.500 millones de dólares negativo. Esto implícitamente quiere decir ya que un 10% de los depósitos en dólares de la gente están vaqueados con un vale de caja. Ya no son... Ya el gobierno empezó a usar encajes para satisfacer la demanda de dólares, lo cual te da un nivel muy crítico. Y yo creo que si hubieran podido usar el swap de China, ya lo hubieran usado. Y China lo único que autorizó es que en cuentagotas vayas pagando importaciones a China, pero no la puedes usar financieramente para convertirlos en dólares. Entonces estás con un problema muy grave de reservas. Y es muy difícil que con brechas cambiarias por encima del 100% vos lo puedas modificar, porque los exportadores tienen todo el incentivo para no liquidar y los importadores tienen todo el incentivo, incluso mucha gente haciendo maniobras de tipo delictiva, porque te sobrefacturan importaciones, algunos, y empieza todo tipo de maniobras. Entonces es muy difícil contener una sangría cuando la brecha cambiaria es tan alta. Ahora, la brecha no puede bajar hoy por el contado, bajando el contado con liqui, porque tendrías que tener un cambio de expectativas fenomenal para que los dólares paralelos bajen. Entonces todo el mundo se empieza a preparar que por las buenas o por las malas va a haber devaluación. Entonces acá se trata
cuando el gobierno niega las devaluaciones, no lleva tranquilidad, porque el mundo empresarial y la gente también se permea de eso, sabe que en algún momento va a haber devaluaciones. Van a ser por las buenas, en un marco de un acuerdo con el fondo y un acuerdo político y consensos políticos importantes, y entonces puede ser exitosa, o va a ser por las malas, va a ser desordenado. Entonces yo creo que ese es el escenario más probable. No ese es el escenario que dice Guzmán, que no va a haber devaluación. Ahora, si vos me decís un mes, sí, por ahí un mes sí, o 2 meses sí, por ahí 3 meses sí. No se trata de contar los días, se trata de ver hacia dónde vas. Y yo te diría que seguir negando devaluaciones no tiene mucho sentido. Tienen que buscar la manera, ¿cómo haces para achicar la brecha? Si no achicás la brecha, va a haber devaluaciones. Sí, tenemos... pero bueno, claro, no, el tema es si va a ser ordenado o va a ser desordenado. Eso es lo que estamos discutiendo ahora, por eso te preguntaba de cómo anclar las expectativas. Por ahora parece desordenado, porque tenés que hacer cosas en varios frentes. Si no lo haces en varios frentes, lo más probable es que sea desordenado. Y si haces vamos viendo y vamos cambiando y hacemos pequeñas medidas y todo es así, ¿y cómo haces para generar una devaluación que te salga bien? Vas a hacer una devaluación desordenada, porque vas a empezar a prohibir cada vez más importaciones. La gente se va dando cuenta que cada vez más bienes van a tener que ser cotizados por el dólar paralelo, porque no vas a poder traer ni repuestos ni tornillos, como ya sucedió en el anterior cepo. Y entonces, todas esas medidas van a generar la idea de que esto no da para más. Y entonces vas acumulando sensación de que esto va a explotar en algún momento. Tenemos ahí una diferencia del cálculo que hacemos con Amílcar Collante respecto a las reservas netas. Pero bueno, más allá de eso es una cuestión de tiempos, ¿no? Tenemos una diferencia, de todas maneras, yo estoy contando que tenés 3.800 millones de dólares de oro y tenés 5.500 totales de reserva líquida, o sea, te queda, qué sé yo, un mes para estar en el ritmo de venta que tenés. No estamos viendo que se esté afectando los encajes de depósitos en dólares para la venta en el mercado cambiario. Es un tema contable, Maxi, no lo vas a ver. No, pero es un tema contable. Está bien. Vos podés usar las reservas de los argentinos, nadie se va a dar cuenta, porque es un tema que tenés que hacer el análisis del balance del Banco Central. De hecho, está aumentando la integración del encaje en dólares. Pero bueno, más allá de esa cuestión técnica, es una cuestión de tiempo. Digo, porque, no sé, también... yo he hablado con Martín Redrado y también con Álvarez Sagi. Los dos me han dicho que, a diferencia de lo que yo decía, que era más complejo el tema del uso del swap con China y conversión a dólares y demás, se hicieron distintas pruebas. Se hizo una entre el anterior gobierno, es decir, el gobierno de Macri apenas llegó, hizo una prueba de canjear parte del swap con China, que también estaba integrado para ver si se podía hacer la conversión. Creo que chiquito, de 500 millones de dólares, lo pudieron hacer, y Redrado también lo pudo hacer. En su momento creo que hizo una prueba. En 2015 también. Hizo una prueba. ¿Hizo una prueba de cuánto? 3.100 millones. Por eso, de dólares no es tan complejo. Lo que yo digo es que si efectivamente estuvieran ya con reserva neta negativa, obviamente tendrían que haber hecho la conversión más rápida del swap de monedas y no usarlo solo para el pago de importaciones. Pero está bien, es una cuestión técnica y en todo caso estamos discutiendo de plazos, no estamos discutiendo de tendencia. Fabio, no sé, ¿querés decir algo para cerrar? Sí, lo primero, no hay ninguna necesidad ni motivo para tener que usar dólares de los encajes para atender a los ahorristas. Hay que estar absolutamente tranquilos en ese sentido. El nivel de liquidez es del 80 o del 90% del total de depósitos en dólares del sector privado que se tiene. Por lo tanto, ahí no veo ningún problema. En todo caso, lo que se hizo fue instar a los bancos a que atendieran este goteo un poco más con su caja hasta último momento sin tener que recurrir a los encajes. Así que pero discúlpame, Fabio, porque estaba hablando del canje del swap y demás, de Redrado y demás, pero bueno, vos también conocés mucho de esto, digamos, pues en algún momento has estado muy cerca de estos números también. Hoy el ministro fue bastante enfático respecto a que hay posibilidades de también hacer líquidos otros activos que están computados en la reserva. Se supone que tiene bastante más información que nosotros, así que evidentemente quizá el tema del swap con China habrá otra posibilidad. Parece que hay que dejar de mirar tanto este stock
que se supone que se han puesto tantas restricciones es para aguantar con las reservas que se tienen y pensar en los flujos. Y los flujos pueden venir, insisto, por lo que sea este acuerdo con exportadores y por lo que sea la señal que se dé con el Fondo Monetario Internacional. Hay dos puentes, Max, y vos como preguntabas, no uno. El primero es qué pase con el fondo. Y el segundo es cómo se llega a marzo, que es el momento de liquidación abundante de dólares por parte del sector agroexportador. Claro, pero vos ves un puente, ese sería un puente Zárate-Brazo Largo, digamos. Vos ves Bueno, por eso hablo de dos puentes, por eso te mencionaba dos pero puentes. vos ves un puente de acá a marzo, digamos. No, por eso mencioné dos. El otro es el fondo, y el fondo es noviembre. El fondo es noviembre. Entonces, las señales que se den respecto a un programa más articulado, que se expliciten, y lo decía, más números en lo monetario, en lo fiscal, en lo financiero, me parece que pueden empezar a decirnos más respecto a si llegamos o no al segundo puente. Entonces, me parece que en ese sentido, eso estamos hablando de un mes. Hace poco, un economista muy bueno, que es Navajas, dijo en un diario que coincido absolutamente, que falta un enfoque de un programa con apoyo político como se tuvo en la deuda. El ministro tuvo un programa, una hoja de ruta para la deuda y fue muy bueno. Y lo hizo y se realizó muy bien. Y tuvo apoyo político masivo. Esa hoja de ruta, de los 24 gobernadores. Entonces, me parece que ahora, en instancia de negociar con el Fondo Monetario Internacional, tenemos que tener un programa un poco más articulado y con más consenso político. Y creo que eso se puede lograr en instancias de esta negociación que se va a venir con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, hay margen, hablando de Martín Redrado, yo también estuve el fin de semana conversando con él, y decía Redrado, por ahí inconscientemente, ¿no?, que siempre que hubo crisis económicas muy grandes, hubo cambio de nombre, desde Herman González, de nombres, desde Herman González con Born, ¿se acuerdan?, en la época de Menem. ¿Hay margen para tomar medidas así de shock de confianza, de pegar un volantazo en política económica sin cambiar algún nombre del gabinete, creen ustedes? Yo te diría, siempre puede elevarse el estatus de los que ya están y tratar de recrear esa confianza. Martín Guzmán va a tener que esmerarse, porque ahora dicen que es el capitán del equipo y que las decisiones las toma él. Pero hay que ver si las decisiones las toma él, porque si el grueso de las decisiones finalmente no las toma él, o las toma la política, y la política le dice otra cosa, por decirte algo, ahora se hablan de reforma de jubilaciones y se habla de volver a la idea de que las jubilaciones ajusten por la recaudación. Es una barbaridad. O sea, nadie sensatamente va a plantear que las jubilaciones puedan subir de acuerdo a la recaudación impositiva. Entonces, si finalmente eso se le impone a Guzmán y se le impone ese tipo de restricciones, y va a seguir desdibujado. Él tiene que decir, bueno, si es un ministro fuerte, tiene que empezar a tomar decisiones fuertes, y al que no le guste, e imponerlas, e imponer su agenda también hacia la política. No puede ser un simple asesor y después si a la política no le gusta, y bueno, él acata mansamente lo que venga de la política. Bien, les agradezco a los dos. Gracias, Gabriel Rubinstein, gracias.